Estimados amigos, nuevamente un saludo cordial para todos y cada uno de ustedes que gentilmente están pendientes de mis videos para saber lo que tengo que decir en cuanto básicamente a la sociedad Watchtower. En el video anterior, cuando hablaba yo del asunto del reino y de la pregunta de los discípulos en cuanto a si se iba a establecer el reino en ese momento, en ese mismo tiempo del primer siglo, ha suscitado ese video muchas visitas, puesto que el contenido parece haber convencido a mis amigos testigos de Jehová que lo que su servidor está diciendo tiene bastante asidero bíblico, tiene bastante fundamento. Y eso me alegra. He llegado en un solo día, un día y medio, cerca de 1,600 visitas, lo cual extrañaba hace mucho tiempo. Pero yo quisiera aprovechar ahora, leerles algo de lo que dice la Watchtower en cuanto a esa pregunta de los discípulos a Jesús. Estaba Jesús ya por subir al Padre. Esa pregunta que incomoda a la Watchtower y que realmente pone entre la espada y la pared a esta organización. Y me refiero a Hechos 1:6. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Esa pregunta y la respuesta que da Jesús ha suscitado comentarios diversos de la misma Watchtower, muchas veces contradictorios y muchas veces engañosos y fuera de contexto. Ellos han tenido que dar alguna respuesta a la situación esta de la pregunta de los discípulos a Jesús. Una pregunta que es crucial. Señor, ¿vas a restaurar el tiempo en este momento? ¿O estás restaurando el reino de Dios en este tiempo? Y por supuesto Jesús no se escandaliza, como yo les dije en otro video, por esa pregunta. No se pone acalorado, sino que simplemente le dice, no les toca a ustedes saber los tiempos o las razones para que solamente corresponde a Dios, que solamente Dios lo sabe. Eso es lo que dijo Jesús. No le dijo que ustedes están locos, están pensando en algo que está, que ha caducado, que ya no está vigente, que Dios ha cambiado, que Dios ha desechado a ese pueblo, a mi pueblo profano, impío, ateo, incrédulo, no sé, no más que ateo, incrédulo, no, hacia él. Entonces, lo que yo quiero decirles en este momento es lo que la Watchtower ha venido diciendo sobre este pasaje de Hechos 1 y versículo 6. Y quiero revisar con ustedes uno de los más antiguos comentarios que uno puede encontrar en la revista La Atalaya, y en este caso del 1 de octubre del año, déjeme ver, no, 1 de julio. 1 de julio del año de 1979. 1 de julio del año 79. En la página 27, párrafo 8. En este caso, vamos a hablar de los párrafos, el párrafo 6 y 7. Vamos a ver lo que dice la Watchtower, o decía, en el año 1979, sobre esta pregunta de Hechos 1:6. El hecho de que los que hablaron con Jesús no tenían todo este conocimiento sobre el reino se manifiesta por la pregunta que le hicieron después de su resurrección. Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Hechos 1:6. Ahí está la pregunta. En vez de contestar por medio de hablarles acerca de todo aspecto de la gobernación del reino, Jesús declaró: no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Versículo 7. ¿Por qué se encargó Jesús de este asunto así? Porque los discípulos tenían puntos de vista bien arraigados,
pero erróneos acerca del reino. Creían que el reino sería una gobernación terrestre que derribaría la dominación romana. Pero la verdad era que el reino sería celestial y que los que fueron escogidos para gobernar con Cristo serían llevados de la tierra al cielo. Además, la pregunta de ellos muestra que esperaban que el reino hubiera de establecerse inmediatamente, pero no sería así, porque en vez de eso pasarían muchos siglos. Bueno, sigamos leyendo. Aunque sus discípulos tenían puntos de vista incorrectos, imagínense ustedes, los discípulos en esta altura de la historia, ¿no? De la etapa de la vida de Cristo, ya se estaba yendo al Padre, tenían puntos de vista incorrectos. Estaba ya Jesús por irse al Padre y tenían puntos de vista incorrectos, dice acá la Watchtower. Jesús no los condenó ni los rechazó. Por supuesto que no. Y tampoco, y esto voy a agregar yo, tampoco dijo que estaban equivocados. Tampoco les dijo, ¿cómo es posible que me pregunten algo que nunca más va a ocurrir? Jesús no dijo eso. Acá dice la Watchtower, no los condenó ni los rechazó. Lo que no dice la Watchtower es que no les dijo que estaban preguntando mal. No les dijo que su pregunta era inválida y que estaban todavía pensando en un reino terrestre. Y eso, pues no lo dijo Jesús. No lo dijo. Pero la Watchtower no lo dice. Dice que no los condenó ni los rechazó. No, tampoco les dijo que estaban equivocados con su pregunta. Sabía, dice la Watchtower, que irían adquiriendo entendimiento de las verdades de Dios gradualmente. Los apóstoles, a quienes les encarga que vayan a predicar y prediquen el Evangelio. Iban a predicar un Evangelio con poco conocimiento, porque vendría gradualmente el conocimiento. ¿Se dan cuenta de lo que está diciendo la Watchtower? Jesús les encomienda ir a ser discípulos y les habla de que vayan y prediquen el Evangelio, ¿no es cierto? Y sin embargo, luego dicen, no, que ellos irían adquiriendo entendimiento de la verdad del reino gradualmente y que el Espíritu Santo guiaría progresivamente a sus discípulos, a sus seguidores, de modo que tuvieran entendimiento claro al tiempo debido. Imagínense ustedes, dejarles a ellos la comisión de predicar el Evangelio cuando recién tendrían en el futuro un entendimiento cabal del reino. Eso es un absurdo. Al cabo, tendrían conocimiento completo acerca de la gobernación del reino. Pero mientras tanto, Jesús inculcó a aquellos primeros seguidores un interés y celo profundo en buscar el reino primero y la disposición de hacer ajustes en sus puntos de vista acerca del reino. ¿Cómo? ¿Cómo? Dice que Jesús inculcó en aquellos primeros seguidores un interés y celo profundo en buscar el reino primero, lo cual es verdad, y la disposición, les inculcó la disposición de hacer ajustes en sus puntos de vista acerca del reino. ¿Dónde dice esto, estimados amigos? Estos de la Watchtower, estos líderes falsos, hipócritas, estos mentirosos, les inculcó acaso la disposición de hacer ajustes en su punto de vista acerca del reino? ¿Dónde dice eso? ¿Dónde está eso en la Biblia? ¿Dónde dice eso en Hechos? Así, aunque estaban limitados en conocimiento exacto, imagínense, estaban limitados acerca de las verdades del reino, lo que sí sabían les permitía, mientras esperaban, tener muy presente la presencia del día de Jehová. Realmente esta es una patraña de la Watchtower, porque sabemos por Hechos 1:3 que Jesús se pasó 40 días con ellos hablándoles acerca del reino de Dios. Y la pregunta de Hechos 1:6 viene como fruto de ese seminario intensivo de 40 días. Viene como resultado. Señor, entonces vas a restaurar el reino que nos estás hablando a Israel en este tiempo. Entonces, y no fue la pregunta de uno por allí que se le ocurrió, no, fueron de todos. ¿Es que todos eran torpes? ¿Todos eran incapaces de entender? 40 días se las pasó Jesús, dice Hechos 1:3, hablando de acerca del reino, y al final le sale con una pregunta fuera de foco.
Eso no puede ser. Y además, todos. Pero Jesús no lo reprende. No le dice, están equivocados. Ahora ver un reino celestial, que yo voy a reinar desde los cielos, como el arcángel Miguel, y que bueno, Israel ha sido despreciado por Dios, desechado, y Dios no tiene ningún tipo de convenio con ellos ahora, sino con el Israel espiritual. Estimados amigos, este es un engaño realmente inconcebible, imperdonable. Hoy, dice la Watchtower, nuestro conocimiento de la gobernación del reino, lo que es y lo que logrará, es mucho más adelantado, pero todavía no está enteramente completo. O sea, ahora los testigos de Jehová saben más que los apóstoles. Saben más, porque han pasado 2000 años y Dios les ha dado más conocimiento bíblico a esta organización. ¿Se imaginan ustedes tamaña blasfemia de decir que ahora los testigos de Jehová saben más del reino de Dios que lo que sabían estos cristianos que Jesús llamó como sus apóstoles en el primer siglo? Esto realmente es imperdonable. Esto es realmente inconcebible. Entonces, estimados amigos, vean ustedes cómo la Watchtower es una organización completamente satánica, totalmente diabólica. Y esto, pues, no termina acá, estimados amigos, no termina acá. Porque si nosotros vamos a la Atalaya del 15-10 del 81, ¿qué dice? Durante todo su ministerio terrestre, Jesús enseñó a sus discípulos muchas cosas relacionadas con el reino mesiánico. De hecho, aún después de su muerte y hasta el mismo momento de ascender a su Padre Celestial, continuó diciéndoles las cosas acerca del reino de Dios. Hechos 1:3. Sin embargo, a pesar de esto, precisamente la última pregunta que sus discípulos le hicieron fue: Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Y así revelaron que todavía estaban esperando que el Mesías restaurara el reino carnal de Israel. Estaban en lo correcto al pensar que el reino mesiánico tenía que ver con regir, con gobierno, pero se equivocaron al pensar que el Mesías habría de reinar en la tierra y que su gobierno sería estrictamente judío. Estimados amigos, aquí la Watchtower dice lo que se le ocurre. La pregunta a los discípulos era como resultado de esos 40 días de entrenamiento. Y Jesús se esmeró en esos 40 días de revelarles tantas cosas del reino que no están escritas acá en la Biblia, que seguramente si se escribieran tendríamos que escribir algunos volúmenes. Pero de hecho, esos 40 días Jesús les habló más sobre el reino de Dios y entonces no podía venirle al final de esos 40 días haciéndole una pregunta que la Watchtower dice, una pregunta que era fruto de su, prácticamente de su brutalidad, de su incomprensión, de su capacidad limitada de entender. Y esto no lo podemos permitir. Eso no se puede permitir que esta organización esté poniendo a los discípulos del primer siglo como los tontos, los tontos, los incapaces, y que son ellos, los testigos de Jehová, hoy, esa dirección, ese grupo llamado los ungidos, los que sí ya tienen el conocimiento bastante más exacto que ellos. Y esto realmente no lo puede aceptar ninguno que tenga dos dedos de frente, pues, estimados amigos. En la batalla del 15-7 del 81, ¿qué cosa es lo que dice? Estamos subiendo hasta nuestro tiempo, ¿ya? El año 81, 15 de julio. La última pregunta que los discípulos de Jesús le plantearon fue: Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? El decir qué motivos hayan tenido, precisamente al hacer esa pregunta sería hacer conjeturas, sin importar cuáles hayan sido las expectativas de ellos. Una cosa está clara: querían saber cuándo se cumplirían los propósitos de Dios respecto a su reino. Sí, pero vean ustedes que la Biblia, o acá el texto, acá en la Atalaya, está diciendo, en la revista de la Atalaya, está diciendo que no sabemos pues cuáles fueron los motivos
que hayan tenido estos discípulos torpes precisamente al hacer esa pregunta, porque sería hacer conjeturas. No, el motivo era claro. Ellos sabían de que el reino de Dios tenía que ver con Israel y que se iba a establecer en la tierra con un rey ungido del linaje de David, y que él era el rey, y que él había estado hablándoles que él tenía que volver para reinar sobre su trono, el trono de David, mejor dicho. Y esto es una enseñanza muy clara en el Antiguo Testamento y también en el Nuevo. Así que ellos querían saber, bueno, ya que tú vas a reinar, tú vas a hacer que vas a restaurar el reino de Israel, queremos saber cuándo. ¿Es ahora? ¿Estás restaurando? Y ellos dicen, no, ellos no sabemos cuáles han sido los motivos para hacer esa pregunta estúpida. Eso es lo que quieren decir prácticamente. Tratar de responder esa pregunta o tratar de saber por qué hicieron esa pregunta, qué les motivó a hacer esa pregunta, sería, dice la Watchtower, hacer conjeturas. Conjeturas. O sea, se les ocurrió, no sé qué les pasó por la cabeza. Tratar de saber por qué hicieron esa pregunta sería hacer conjeturas. Ahora vamos a la atalaya del 1.6 del 82. Jesús mismo obró en armonía con el principio que se declara en Proverbios 4.18 al tratar con sus discípulos. Les dijo mucho cerca del reino. O sea, ahora sí les dice mucho. No poco, sino mucho. Les dijo mucho cerca del reino. Que él partiría, que volvería después de un largo tiempo y los llevaría a la casa de él en los cielos. Eso no dice precisamente ningún texto de la Biblia, que se los llevaría al cielo. Mucho cuidado. Sin embargo, a pesar de todo esto, sus apóstoles se aferraban a la idea de que el reino mesiánico sería la restauración del reino de David en Jerusalén. Por eso preguntaron al resucitado Jesús, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Jesús les indicó que había algunas cosas que ellos todavía no podían entender. ¿Qué cosa? ¿Dónde está eso? Jesús les indicó que había algunas cosas que ellos todavía no podían entender. Bueno, y aquí vemos cuando dijo, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre colocaba en su propia potestad. Claro, a ellos no les correspondía saber los tiempos, pero eso no significa que lo que ellos estaban preguntando estaba mal. No confundamos las cosas, que la Watchtower no nos confunda diciendo, bueno, él los corrige y les dice que a usted no le corresponde saber los tiempos o las sazones. Les dice, no los corrige, simplemente le está contestando, no les corresponde a ustedes saber los tiempos y las sazones. No pueden ustedes saber los tiempos. Eso es todo lo que le dice. No lo está corrigiendo, no está diciendo, oiga, ustedes están esperando pues un reino a Israel. Eso no va a ocurrir, ¿no? Jesús no dice eso. No los corrige. Al contrario, valida su pregunta respondiendo, bueno, sí se va a restaurar el reino, pero ustedes no pueden saber el tiempo. Esa fue la idea, esa fue la intención de Jesús ante la pregunta, ¿no? Él quiso decirles, no pueden saber ustedes el tiempo. La pregunta está bien, la acepto, es correcta, pero a ustedes no les corresponde saber los tiempos. Los tiempos. Entonces la Watchtower no sabe qué decir definitivamente sobre esta pregunta tan crucial que ya debería haber hecho que más de 8 millones de testigos de Jehová se vayan a sus casas y abandonen a este culto. En el año 84, en la atalaya del 1 de junio, dice la Watchtower, los primeros seguidores de Jesús mostraron impaciencia respecto a ver el reino prometido. Preguntaron a Jesús, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? Aquellos discípulos no se daban cuenta entonces de que el reino sería celestial. Siguen con el reino celestial. Que los discípulos eran unos tontos, que no captaban el mensaje. Que esos 40 días de enseñanza no sirvió para nada. Y ahí entonces la Watchtower dice, aquellos discípulos no se daban cuenta entonces de que el reino sería celestial. Pero eso fue por lo que Jesús debió haberles dicho en esos 40 días, ¿no? Cuando estuvo con ellos, de que mi reino sería celestial. Hay que partir por eso.
acá dice, aquellos discípulos no se dan cuenta entonces de que el reino sería celestial. ¿Qué entonces en 40 días Jesús no les hubiera dicho, si es que es verdad que el reino celestial, no les hubiera dicho, oigan, por si acaso mi reino ya no tiene que ver nada con Israel, con los israelitas ni con la tierra. Ahora mi reino es celestial, será desde los cielos. Esa es la enseñanza de la Watchtower, ¿no es cierto? Y sin embargo acá vemos nosotros que la Watchtower dice que los discípulos no se dan cuenta que el reino sería celestial. No se dan cuenta, pues, porque seguramente jamás Jesús les enseñó tal cosa. Era lo primero que debió haberles dicho. Pero parece que no se los dijo porque no sería nunca celestial, sino terrenal. Pero luego dicen, llegarían a entender eso más tarde, bajo la influencia del Espíritu de Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Dónde dice que llegarían a entender eso más tarde, bajo la influencia del Espíritu de Dios? ¿Dónde dice eso? ¿Texto bíblico? Ninguno. Ninguno, estimados amigos. Ahora, en la tarea del año 85, el 1 de agosto, la Watchtower dice, cuando Jesús estaba a punto de dejar la tierra, sus discípulos le preguntaron, Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? En respuesta, él les dijo, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. Aunque en aquel entonces sus discípulos no tenían conocimiento exacto sobre el reino, Jesús los asignó para que fueran proclamadores del reino. Oigan ustedes, ¿cómo Jesús asignaría a sus discípulos a ser proclamadores del reino no teniendo un conocimiento exacto sobre el reino? ¡Qué absurdo! No tienes un conocimiento exacto, todavía están pensando en un reino supuestamente terrenal y los asigna para que sean proclamadores del reino. ¡Wow! Esta es una tremenda incongruencia. Esta es una tremenda contradicción. Si Jesús les asignó para que fueran proclamadores del reino, era porque Jesús sabía que estaban ya capacitados, ¿no es cierto?, para enseñar todo lo relacionado con el reino. Ay, estimados amigos, dice que aunque en aquel entonces sus discípulos no tenían conocimiento exacto sobre el reino, Jesús los asignó para que fueran proclamadores del reino. Oiga, ustedes realmente se dejarían operar de un médico que no tiene un conocimiento exacto de lo que va a hacer, porque no es su especialidad, porque no conoce. No, ni hablar porque me mata. ¿Ustedes confiarían a una persona la construcción de una casa, ¿no? Un ingeniero que no tiene un conocimiento exacto de la ingeniería civil, sino que simplemente ha llevado algunos cursos o se ha quedado como un albañil nada más? No, se tiene que confiar en una persona que está capacitada y preparada para hacer lo correcto, decir lo correcto, ¿no? Y no engañar, ¿no? Esa es la idea. Y luego tenemos nosotros acá en el año 89, vamos acercándonos más al año 2000, dice, en aquel tiempo los discípulos de Jesús pensaban solo en un reino de Dios terrestre, uno restaurado Israel. Por eso preguntaron a Jesús, Señor, ¿está restaurando el reino en este tiempo, el reino de Israel en este tiempo? O sea, esa pregunta vino, según la Watchtower, porque los discípulos solamente estaban pensando en un reino de Dios terrestre, uno restaurado Israel. ¿Y por qué estarían pensando en eso si Jesús les estuvo justamente hablando sobre el reino durante 40 días según Hechos 1:3? ¿Cómo? Esa pregunta viene después del seminario intensivo de 40 días donde Jesús se centró en hablarles acerca del reino de Dios. 40 días, no es poco tiempo. Imagínense ustedes entrenándose 40 días en un solo tema. Y en aquel tiempo los discípulos de Jesús pensaban solo en un reino de Dios terrestre, uno restaurado de Israel. Eso implica entonces, pues, que lógicamente esta idea supuestamente errada no fue cambiada en ese seminario intensivo, sino que más bien ese seminario intensivo ratificaba el reino de Dios terrestre, uno restaurado a Israel. No queda otra alternativa. En el año 90, la atalaya del año 90, del 15 de octubre,
Dice, sin embargo, precisamente antes de la ascensión de Jesús, sus discípulos preguntaron, Señor, ¿estás restaurando el reino de Israel en este tiempo? ¿Lo rechazó Jesús por preguntar esto? No. Explicó que todavía no era el tiempo y que ellos debían ocuparse en la obra importante de dar testimonio acerca del verdadero Mesías. La relación de pacto entre Dios y el Israel natural pronto cesaría. Por lo tanto, el reino mesiánico futuro no le sería restaurado a aquella nación terrestre infiel. O sea, estimados amigos, el buen olivo, ¿no es cierto? No fue talado, cortado desde la raíz, sino algunas ramas fueron rotas y entraron ramas silvestres con los gentiles para ocupar su lugar de esta persona que ha sido cortada. Pero el olivo permanece, es la nación, es el pueblo israelita, pero se saca a los malos y se injertan a los que, no siendo de esa nación, son considerados de la nación por la fe en Cristo. Pero lo que hace la Watchtower es decir, Dios taló, cortó, destruyó el buen olivo y se acabó. Ahora tiene otro árbol. Estimados amigos, ¿alguien puede creer esto? Ahora, en la atalaya del año 90, el 1 de junio, dice, los apóstoles también no bautizados en Espíritu Santo tenían la idea equivocada de una gobernación terrestre que pondría fin a la dominación romana. Cuando preguntaron, Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Nuevamente con el cuento. Porque no tenían el Espíritu Santo, ellos tenían la idea equivocada de una gobernación terrestre que pondría fin a la dominación romana. Estimados amigos, ellos tenían ese concepto del gobierno terrestre, de la restauración del reino davídico, porque las profecías de la Biblia así lo decían. Y Jesús, dice Pablo, vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Ellos no necesitaban recibir a ese momento del Espíritu Santo. Ellos tenían las escrituras, sabían las promesas, sabían, ¿no es cierto?, que Jesús vino para confirmar las promesas y no cambiarlas, como lo está haciendo la Watchtower en estos momentos. Bueno, y en la atalaya del 1 de junio del año 91, dice, después Jesús se reúne de nuevo con sus apóstoles y los saca de la ciudad y los lleva hasta Betania, en la ladera oriental del Monte de los Olivos. Es asombroso el hecho de que a pesar de que todo lo que Jesús ha dicho respecto a que pronto partirá hacia el cielo, ellos todavía creían que su reino se establecería en la tierra. Por eso preguntaban, Señor, ¿está restaurando el reino de Dios en este tiempo? ¿A Israel en este tiempo? ¿El reino de Dios a Israel en este tiempo? En vez de tratar de corregir una vez más las ideas equivocadas de ellos, Jesús sencillamente les contesta, no les pertenece a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones que el Padre ha colocado en su propia jurisdicción. ¿Pero por qué no los corrigió? ¿Por qué? En vez de tratar de corregir, entonces debió corregir, ¿no es cierto, señores de la Watchtower? En vez de tratar de corregir, debió corregir, ¿no es cierto? Ellos mismos se asombran que Jesús simplemente le dice que no les toca a ustedes adquirir el conocimiento de los tiempos o sazones. Entonces la misma Watchtower dice, en vez de tratar de corregir, entonces la Watchtower esperaba también que los corrigiera, porque estaban preguntando mal. Ellos habían estado con Jesús predicando el reino de Dios, habían estado en el seminario intensivo de 40 días escuchando el reino de Dios, pero la Watchtower sigue diciendo que ellos todavía creían que su reino se establecería en la tierra. Pues, estimados amigos, la Watchtower está fuera de foco. Ellos creían que se iba a establecer aquí en la tierra porque así estaba dicho por los profetas y así también lo confirmó Jesús. Él vino a confirmar las promesas hechas a los padres, lo dice Pablo, a los romanos. Y Jesús no vino a enseñar una nueva doctrina. Él vino a confirmar las promesas hechas a los padres. Y esta promesa es de que hay un reino nuevamente restaurado en Israel, gobernando Cristo en persona entre los hombres. En la atalaya del 1 de enero del año 08, del 2008, dice, Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Esta pregunta de los apóstoles indica que estaban ansiosos de saber cuándo establecería Jesús su reino.
Y hoy día, unos 2000 años después, muchas personas siguen preguntándose con impaciencia cuándo vendrá el reino de Dios. Estaban ansiosos para saber cuándo se establecería el reino de Dios. Lo que no dicen ellos es que ellos estaban ansiosos de saber cuándo se establecería el reino de Dios a Israel. ¿Por qué no dice esto la Watchtower? Esta pregunta de los apóstoles indica que estaban ansiosos por saber cuándo se establecería Jesús su reino a Israel. Y eso no lo dice la Watchtower. Estaban ansiosos de saber cuándo establecería Jesús su reino, pero no dicen a Israel, porque claro, ellos no quieren saber nada con Israel natural, porque esto es lo que las profecías hablaban de un reino restaurado a Israel, al Israel natural. Dios no ha desechado a su pueblo, el cual antes conoció, Romanos 1, o Romanos 11, 1 y 2. Entonces, estimados amigos, aquí la Watchtower siempre mutilando la Biblia. Ellos estaban ansiosos, por supuesto, por saber cuándo se establecería Jesús su reino a Israel. Pero eso no lo dice la Watchtower, a pesar que está en la pregunta. A pesar de que está en la pregunta. ¿Se dan cuenta cómo son de, de, de truqueros, ¿no? Esos son los testigos de Jehová. Hacen truco. Tuercen las escrituras. Y en la Atalaya del 1-12 del año 2010 dice: en el año 33 de nuestra era, cuando Jesús fue a Jerusalén para celebrar la Pascua, las multitudes salieron a recibirlo y lo aclamaron Rey de Israel. Pero solo unos días después, Jesús fue arrestado, sentenciado a muerte y fijado en un madero. Tras la ejecución, 2 de sus discípulos manifestaron su pesar con estas palabras: esperábamos que este fuera el que estaba destinado a librar a Israel. Incluso al verlo resucitado, sus seguidores aún pensaban que Jesús establecería su reino en la tierra. Por eso le preguntaron: Señor, ¿está restaurando el reino de Israel en este tiempo? Está claro que las falsas expectativas sobre el Mesías habían echado raíces en su corazón. Uy, entonces qué miedo de regresar al Padre. ¿Qué miedo habrá tenido Jesús de volver al Padre cuando supuestamente estos todavía estaban con unas falsas expectativas, estos discípulos suyos, los apóstoles, y que estas falsas expectativas ya habían echado raíces en su corazón? Entonces, estimados amigos, ¿para qué se fue Jesús? Si sabía que ellos habían entrado en su corazón, habían ingresado en sus corazones de las falsas expectativas, él debió quedarse más tiempo hasta asegurarse que ellos se habían convertido. Ahora veamos, estimados amigos, lo que dice la Atalaya. Vamos a ver acá. Bueno, creo que estas son las más importantes por el momento. Hay muchas otras atalayas y publicaciones de la Watchtower que tratan de alguna manera de salirse de este apuro, ¿no? De solucionar el problema, porque indudablemente esto los pone a ellos en jaque entre la espada y la pared, estimados amigos. Realmente los pone a ellos en una situación en donde las personas con un coeficiente intelectual normal se dan cuenta de que este es un engaño que no tiene perdón de Dios, ¿no? De cambiar lo que la Biblia dice, lo que la Biblia enseña, por interpretaciones humanas, caprichosas, que lo único que hacen es servir al diablo, porque es el padre de la mentira y es el primero que quisiera que Jesús nunca reine entre los hombres. Él quiere ser el diablo el que reine, el que sea el señor de este mundo, pero no quieren que en este mundo, ¿no es cierto?, venga Jesús a reinar. Y el diablo, por supuesto, hará su parte, trayendo a un falso Mesías, a un falso Cristo a este mundo, que va a aparecer, que va a engañar, y por supuesto logrará que muchos se dejen seducir por este falso Mesías. Y esto indica claramente, con esta venida de este falso Mesías, de que la venida de Cristo tiene que ser visible, porque si no, no tendría sentido que venga un falso Mesías haciéndose visible y hacer pues las cosas que el Señor Jesús tendría que hacer, como traer la paz en el mundo, la justicia, una justicia ficticia, por supuesto, que va a traer el anticristo, una justicia o una paz, mejor dicho, no duradera, donde al final de cuentas traerá miseria y destrucción en la tierra.
y la Watchtower está sirviéndole al diablo. Simplemente eso, simplemente eso. Está ayudándolo al diablo, porque es una religión satánica. Bueno, estimados amigos, gracias y como siempre será hasta un próximo video.